están? Bueno, los invito a caminar conmigo otra vez. Hoy vamos a seguir hablando un poco en esta serie de Teshuvah. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la acción, pero desde el otro lugar, desde el lugar de la palabra. Uno no, digamos que no estamos muy cerca habitualmente del concepto de que la palabra construye, que la palabra puede destruir, que en definitiva Dios en Génesis, en Bereshit, nos muestra que su creación, la creación de este mundo, la creación de nuestra vida, se manifiesta a través de la palabra, a través de la palabra divina, pero que Dios, al insuflar parte de su esencia dentro de Adán, del primer hombre, también le dio al hombre la capacidad de crear realidades a través de la palabra. Por eso, cuando uno hace Teshuvah y empieza a registrar el poder que Dios nos da a los seres humanos, empieza a cuidar sus palabras, empieza a cuidar lo que dice y empieza a pensar en lo que dice. Justamente una de las señales de que la persona es un Baal Teshuvah, es alguien que está tratando de adueñarse de su camino, tratando de ser responsable de su camino, de su relación, su vínculo con Dios, de su vínculo consigo mismo, obviamente, y con su entorno, es cuando empieza a estar presente en sus pensamientos antes de hablar. Muchas veces, la mayoría de las veces nosotros hablamos sin tener conciencia de que en ese momento, cuando emitimos las palabras, estamos creando nuestra realidad. Entonces, a partir de esto nosotros podemos entender que cada vez que nosotros decimos algún concepto, le ponemos adjetivo a las cosas, a las personas, a las situaciones, estamos creando eso, estamos creando esa situación. Esto es esencial para que nosotros podamos construir nuestra vida en forma consciente y no sentir como habitualmente sentimos cuando estamos desconectados, que las cosas suceden por azar y que no tenemos ningún control sobre lo que nos sucede. En verdad, Dios hace que las cosas sucedan más allá de nuestra voluntad. Pero cuando uno está asociado en forma activa con Dios, entonces lo que nos sucede tiene una interpretación que nos permite crecer con esto. Con respecto a la palabra, cuando nosotros usamos la palabra para interpretar lo que nos sucede y también para darle el valor de lo que sucede y también para generar
cosas nuevas. Entonces es cuando nos asociamos y cuando somos dueños de nuestra vida, de la vida que Dios nos está concediendo en este momento. Es muy importante que entendamos esto de la palabra como una acción que crea, porque entonces vamos a entender que cuando nosotros le damos aliento a alguien, cuando nosotros decimos palabras que construyen, que dan ideas, que generan un abrir de puertas, un abrir, cuando uno dice, ay, esto me abrió el camino hacia una imaginación que me permite ver una salida. Cuando las palabras generan esto, uno está creando un mundo mejor, está creando personas, está ayudando a construir personas que tengan una autoestima alta. No sé si el viento hará mucho ruido en la grabación. Y esto genera que todo el mundo mejore a partir de una palabra que uno elige decir. No estoy hablando de esas palabras que usan los manipuladores para hacernos sentir bien en algún momento y después poder sacarnos cosas que nos pertenecen o que Dios nos da en concesión a través de como de una deuda que uno tiene porque el otro lo halagó o el otro lo sobreestimó o lo alentó. Estoy hablando de esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo, esa palabra que hace que la otra persona, todo lo contrario, que no sienta culpa, sino que sienta una gran libertad de ser quien vino a ser. Esa palabra que nos permite a nosotros registrar que Dios nos da el poder. Cuando nos está dando la vida, nos está dando el poder para hacer algo muy especial. Cuando nosotros usamos esas palabras para alentarnos a nosotros, para alentar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros hijos, estamos creando, sin darnos cuenta, no solo estamos creando una persona que va a hacer su misión, que va a tener las herramientas para cumplir su misión, sino que además estamos generando una paz y una fortaleza en el mundo que, como el efecto de la mariposa, que nosotros no tenemos mucha conciencia ni estamos presentes en esa conciencia de saber que cada gesto que nosotros hacemos cambia el mundo y lo cambia para mejor. Ya no es ninguna novedad que podemos afirmar que la baja autoestima, que el dolor de no haber sido alentado, de no haber sido considerado por el entorno más próximo, genera mucho resentimiento, mucho odio que puede, digamos, después desarrollarse hacia afuera o hacia adentro, como vemos cuando las personas
personas nos enfermamos, lo aleino, y hacia afuera es obvio, hacia la violencia o hacia la manipulación o el abuso o el acoso del prójimo. Tenemos que saber que la palabra es constructora de realidades, y si nosotros queremos otra realidad, ya sea para nosotros mismos o para nuestros seres queridos, entonces tenemos que ver qué palabras vamos a estar usando para vincularnos, tanto con nuestro diálogo interior como con el diálogo que tenemos con Dios, como el diálogo que tenemos con nuestros seres queridos. Parece que el viento va a hacer mucho ruido en el video. La Torá prohíbe hacer pasar vergüenza a alguien. La Torá dice que hacer pasar vergüenza a alguien es asesinato. ¿Y cómo podemos decir cómo pueden los sabios decir que decirle a un niño: ¿qué hiciste? Eres torpe, no te puedo dar ninguna responsabilidad, o cómo no entiendes, o frases que decimos demasiado habitualmente? ¿Cómo podemos imaginar que eso es lo mismo que agarrar un arma y asesinar a alguien? Si somos honestos, sabemos que hay torturas que no son torturas cuando sucede una sola vez, pero si hay una gota que cae, así como para bien, el ejemplo de Rabbi Akiva, que vio que la gota de agua había horadado la piedra, y él entendió que entonces él podía estudiar Torá, a pesar de que tenía 40 años y todavía no había empezado ni por el Aleph Bet ni por el abecedario. También podemos saber que una gota ácida, una gota de desprecio, una gota de indiferencia, una gota de una mala palabra, y no me refiero a malas palabras, a las palabras soeces únicamente, también ellas están incluidas, sino esa palabra de sí, otros ya lo hicieron antes, cuando alguien está mostrando su primer dibujo, su primer canción o su primer examen. Uno tiene que saber que esa palabra, esa gota que cae y cae y cae y vuelve a caer, termina horadando el espíritu de la persona. El judío y el no judío también tenemos que ser responsables de las palabras que decimos, que nos decimos. Cada vez que decimos qué estúpida, qué gorda, qué imbécil, qué lenta, qué fracasada, qué sola, qué... Cada vez que decimos esas palabras internamente, lamentablemente para nosotros estamos sellando eso como una realidad, porque Dios nos dio a nosotros esa capacidad de crear realidades con las palabras. Entonces, lo primero que tendríamos que empezar a hacer es empezar a cambiar este diálogo interior que muchas veces ni siquiera lo escuchamos, que aparece una sensación o de insomnio, o de ansiedad, o de pánico, o de depresión, y que no entendemos de dónde vino. Y en realidad son esas palabras que tal vez
es muy probable que nos han dicho en el pasado, tal vez cuando ni siquiera teníamos palabras para expresar nada, cuando éramos muy pequeños, pero que nosotros las hemos hecho nuestras. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de estas palabras que nos decimos, que pensamos y que con ellas las cargamos como si fuese un ataúd que nos encierra y no nos permite realmente florecer. Tenemos que si no podemos escuchar ese diálogo, ese monólogo que tenemos en nuestra cabeza, entonces tal vez podamos, aunque sea, empezar a medir las palabras que le decimos a los demás, especialmente a nuestros seres queridos, a los más cercanos, especialmente a los más indefensos, a nuestros hijos. No hay nada que justifique que hablemos de nuestros hijos o a nuestros hijos de una manera peyorativa, de una manera que nosotros creemos que es graciosa, que creemos que es algo simpático que estamos relatando sobre ellos. No hay nada que justifique eso, porque no lo haríamos, no nos gustaría que lo hicieran con nosotros y no lo haríamos con nadie al que le tenemos honor, kavod. Todo el tiempo tendríamos que estar pensando, esto que le voy a decir a mi hijo pequeño, a mi hijo adolescente, esto que le voy a decir a mi esposo, a mi esposa, se lo diría a alguien que merece mi kavod, se lo diría a alguien que merece mi honor, que yo respeto. Esta es la clave, el punto para entender qué palabras tenemos que empezar a decir y cuáles tenemos que empezar a callar. Porque no hay mapas, no hay recetas. Dios nos dio a cada uno la sensación interna de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y si estás mirando este video, es porque obviamente estás en la búsqueda de la verdad y estás tratando de reparar tu vida, la vida de tu familia, la vida del pueblo de Israel, la vida de toda la humanidad. Entonces esta es la propuesta de este video esta vez, que empecemos a cuidar la palabra, que la palabra construye, que empecemos a cuidar tanto lo que decimos como lo que no decimos. Muchas veces nos olvidamos de agradecer, muchas veces nos olvidamos de alabar algo que parece simple, pero que al otro le hará muy bien y le hará fortalecerse en su independencia, en su personalidad. Son gestos pequeños, pero son enormes, son infinitos, porque nosotros no podemos saber cuál es la consecuencia de una buena palabra. Nadie que esté en su sano juicio quiere ser un asesino. Y sí quiere ser un curador. Entonces mi propuesta es, con la ayuda de Hashem, con la ayuda de Dios, que podamos curarnos a nosotros mismos, redefiniendo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, no sellar ni en el presente ni para el futuro con nuestras palabras, con nuestros dichos,
cosas que no queremos que sucedan. Ese es nuestro trabajo, tratar de, con la palabra, asociarnos al Creador. Muchas gracias por ver el video. Gracias por acompañarme. Nos estamos viendo. Leitraot.